Ola, bo día, benvidos e benvidas a todos. Vamos a dar comezo a segunda das actividades destas xornadas cinematográficas FIGUEU. Este ano volvemos a ter de volta a Andrea e a Daniela, que, bueno, xa formaron parte do programa de actividades do ano pasado. Bueno, como nos gustou moito como fixeron o ano pasado, pois nos apeteceu rescatar o formato e a súa participación, a parte que no festival sempre nos gusta ano tras ano, pois repetir con algunhas colaboradoras, fomentar un pouco, agrandar un pouco o que é a familia FIGUEU, o sea que, bueno, encantadas de que sean unhas compañeras máis xa. A través desta actividade, o que pretendemos é un pouco facer un repaso ao longo da historia do cinema, bueno, destacando eses autores, a mirada deses autores e autoras, vale, que abordaron dun xeito persoal ese reflexo da cotidianidade no cinema. Así que, bueno, supoño que elas nos levarán como unha viaxe a través do tempo para ver diferentes maneiras de abordar esta cuestión. Simplemente presentarvos a elas. Andrea é crítica, xornalista, membro do Consello de Redacción da revista Caimán, Cadernos de Cine, e tamén participa en programas como Historias do noso cine, e tamén o podcast La Mirada Encendida, que, bueno, que, como sabedes, nós temos tamén unha programación intensa de podcast durante toda a semana. Todos os días teremos un programa en directo con público ás 6 da tarde, o sea que, bueno, quizáis para outra edición tamén sexa unha boa candidata de participar nesa programación. E Daniela, pois, é investigadora, docente, tamén colaboradora da revista Caimán, dai un pouco a conexión entre elas que nos levou a traelas aquí, e tamén participa, pois, no equipo de redacción da revista Mutaciones e tamén do equipo de programación de Film Madrid. Así que, sen máis, gracias por estar aquí un ano máis e vos deixo xa co público. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias en nombre de las dos. Yo creo que sí, que este año cuando hemos llegado a Bueu otra vez hemos dicho, pues ya nos sentimos un poco familia del festival, ¿no? Y con el acto de ayer, ver que también el festival va lanzando nuevas iniciativas y va creciendo y estas jornadas pues van ganando, echando raíces, pues nos sentimos también muy afortunadas de ir acompañando al festival en este viaje, en esta pata de divulgación que nos parece muy importante. Nosotras somos críticas de cine, periodistas, o sea que se va a notar un poco la diferencia de miradas respecto a Nieves. Ha sido una charla fabulosa por su parte y creo que nos ha invitado a continuar un poco el viaje que ella ha trazado. Creo que nuestra charla puede ser un puente entre la de Nieves y la conferencia de esta tarde en torno a Ozu. A nosotras nos lanzaron la invitación de la sensibilidad, de lo cotidiano y la sensibilidad. Y lo primero que hicimos fue pensar en cómo podemos definir esa sensibilidad, porque habría muchas formas, ¿no? Encontramos esta cita de Ozu, estas memorias que él habla de cuando participó en la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Decía, junto a la trinchera había un árbol de albaricoques con flores blancas bellísimas. En un determinado momento comenzó el ataque enemigo y empezaron a llover proyectiles de los morteros que caían silbando. El fragor de la artillería pesada resonaba entre el crepitar de las ametralladoras y los fusiles. Con los vaivenes del viento, las flores blancas empezaron a soltarse y caían al suelo danzando suavemente. Era una imagen bellísima. Contemplando aquellas flores, pensé que se podía representar la guerra también así. Nos pareció que eso era una opción de definición de la sensibilidad, ¿no? Y hemos tomado a Ozu como un faro y nos vamos a preguntar pues, a qué cineastas contemporáneos está iluminando. Él además era muy defensor de su mirada, ¿no? Decía, cuando ruedo una película no pienso en las reglas del cine de la misma manera que un novelista cuando escribe no piensa en la gramática. Existe la sensibilidad y no la gramática. Vamos a hacer un recorrido por los diferentes continentes fijándonos en algunos nombres que o bien han asumido de manera muy consciente la herencia de Ozu y lo transmiten con sus películas, con guiños explícitos, o también nombres que nosotros creemos que han sido influenciados por él, ¿no? Como un maestro que ha ido sembrando algunas semillas que han germinado en distintas partes del mundo, que nosotras creemos que ahí hay un trazo de Ozu.
Queríamos empezar por el continente europeo y con esta portada, con esta lista, con uno de los grandes titulares de la última temporada, al menos en la crítica de cine, ¿no? ¿Cuáles son las mejores películas de la historia del cine? Que sabemos que es una discusión que puede ser muy poco fértil, pero en los 5 primeros puestos, en la última lista de Sight and Sound, vemos 2 novedades o 2 titulares importantes. Uno, que una mujer la encabeza, Chantal Akerman, con Jal Dirban, que todo el mundo conocerá, y luego que hay 2 cineastas no occidentales en esos 5 primeros puestos. Estos titulares podrían dar lugar a charlas muy distintas, pero nos vamos a quedar con que ahí está Ozu, con Cuentos de Tokio, y ahí está Chantal Akerman, ¿no? Y creemos que hay una conexión entre ellos. El teórico Gilles Deleuze decía que la imagen-acción desaparece en provecho de la imagen puramente visual de lo que es un personaje, ¿no? Al hablar de Ozu y Cuentos de Tokio. Es decir, que la trama, el guión, el argumento queda en un segundo término y gana presencia el actor, el casting, el reparto, la presencia en sí, ¿no? Si os fijáis en esta lista, ahí está Hitchcock, Vértigo en un segundo puesto. Ese cineasta que nos decía que la elipsis lo que servía era para quitar los tiempos muertos de las películas, para cargarlos, para dejarlos fuera y centrarnos en las partes más dramáticas, más tensas. Y en cambio lo que hacen estos otros cineastas de la sensibilidad, de lo cotidiano, de lo intimista, de lo minúsculo, es fijarse en esos tiempos muertos que solamente son muertos de manera superficial, ¿no? De manera aparentemente. Aquí tenemos a Jan Dillman pues, haciendo esas tareas domésticas en una casa, siendo prostituta por la noche, es decir, 2 cargas políticas muy ligadas al retrato tradicional de la mujer y cómo las encuadra, ¿no? Pues de manera frontal, evitando esa mirada que cosifica a las mujeres o que tradicionalmente lo ha hecho. Planos además que a veces también se quedan vacíos para enfatizar la importancia del entorno, de la casa, de las cargas domésticas y como esa película creíamos que todo el mundo la iba a conocer, quería dar un paso más allá que rima bastante con el principio y el final de la carrera de Chantal Akerman, que es No Home Movie. Esta película es una doble despedida, fue la última película rodada por Chantal, así que se despidió con ella, aunque en realidad no éramos conscientes, y luego también es una despedida con su madre, ¿no? Vuelve a aparecer aquí esa relación materno-filial, familiar tan presente en el cine de Ozu y la casa. La casa también como un espacio casi laberíntico que no llegamos a entender. A veces estamos en la cocina, luego en el salón, aparecen pasillos, esquinas, paredes, etc. Os voy a poner un ejemplo porque también es muy representativo de la falta de comunicación o de cómo las tecnologías ahora nos están ayudando a resolverla o a veces también a complicarla, ¿no? Cómo habla una madre con su hija, en este caso a través de una conversación por Skype, porque cada una está en un país y cómo esos gestos de cariño a veces se pierden por la imagen pixelada, los fallos de conexión, pero cómo ese vínculo pues luchan por él, ¿no? Y se resisten a perderlo. Vamos a ver unas imágenes. Tu me filmes comme ça. Parce que je voudrais... No sé cómo podemos cambiar de ventana de la aplicación. Porque ¿cómo lo estáis proyectando? Ahorita lo proyectamos directamente. Vale, porque estáis ampliando. Yo lo voy a poner así. Vale. Así se verá todo. Vale. Comme quoi, il n'y a plus de distance dans le monde. Toi, tu es à Bruxelles, et moi, je suis dans l'Oklahoma. Ben, il n'y a plus de distance. C'est magnifique. Tu comprends? Il y a toujours des idées, hein, chérie? Ouais.
mon amour. Mm. Oui, oui. Quand je te vois comme ça, j'ai envie de te serrer dans mes bras. Hmm. Mais tu sais quoi, je vais venir la 3e semaine de septembre. La première, La 3e, mamie. 3e. Ouais. Très bien. Très, Bon. très, très bien. Magnifique. Bueno, ahí veíamos esta conversación que está siendo filmada por Chantal Akerman con una pequeña videocámara, y toda la película son estos retazos cotidianos, ¿no?, que ella ha ido acumulando y a través de los cuales quiere retratar, hacer un retrato de su madre, también de su pasado judío, y ahí el título gana un doble significado, ¿no? No Home Movie, por un lado, es una película sin hogar, que habla de esa falta de pertenencia, de patria, de un lugar al que volver, pero también No Home Movie reivindicando precisamente lo cotidiano, ¿no? Esas home movies, esas películas cotidianas que nosotros hacemos pues, hace años con rollos de Super 8 en la mañana de Reyes, o ahora mismo también sacando un iPhone y haciendo pues, un clip de 20-30 segundos. Antes hablaba Nieves, ¿no?, de esa importancia de reivindicar esos momentos cotidianos, y las películas domésticas creo que también en los últimos años están ganando ese peso, ese reconocimiento de cine. Para ir haciendo como un vínculo hacia España, que ahora Daniela continúa con un caso español. Yo ahora recordaba con la charla de Nieves cómo Filmoteca Española en los últimos años está escarbando en su archivo y está sacando películas domésticas y haciendo un collage de ellas para presentarlas como largometrajes y en sala de cine, ¿no?, que también forma parte de nuestra memoria, de nuestras identidades, y cómo esas historias íntimas familiares pueden representar y representan mucho, mucho más. De Bruselas, entonces, nos pasamos a España con el siguiente caso de estudio. Sí, bueno, cuando Andrea y yo empezamos a hablar y hicimos como lluvia de ideas sobre qué nombres incluir y demás, nos llevamos la grata sorpresa de que, y en particular con el cine europeo, pensamos en muchas cineastas mujeres y en cómo retratan esas relaciones familiares, y también relacionado directamente con esa relación madre-hija, pues traemos un ejemplo para acercarlo también al contexto español y más contemporáneo, que es Cinco lobitos de Alauda Ruiz de Azúa, que es una película del año pasado, muy reconocida, muy premiada, seguramente muchos de vosotros la habéis visto ya. Y bueno, es una película que en primera instancia decimos, va sobre la maternidad, ¿no? Y es uno de los temas que trata la película, pero también, y aquí traigo una cita directa de la directora, trata de cómo se crece en la familia y cómo la familia nos marca afectivamente. Es una película que, más allá de todos estos temas, va sobre los cuidados. Cuando la protagonista, interpretada por Laia Costa, se ve enfrentada, pues primero a cuidar de su bebé recién nacido, pero luego adquiere un poco un cambio de testigo y tiene que cuidar de su madre. Y bueno, aquí vamos a ver mucha de esta influencia de Ozu que hablábamos. Por un lado tenemos como este cambio que va a ser un cambio vital para Maya, la protagonista, cuando ella se va de Madrid, que es el lugar donde vive, de la capital, la ciudad, y se va a su lugar de origen en el País Vasco, en un pueblo costero del País Vasco. Entonces llega a este espacio rural que usualmente asociamos con lo idílico, con lo pacífico, pero que realmente es la idea de volver el retorno a casa y con ello todo lo que eso implica, no solo lo bueno, sino también el dolor, las tensiones familiares que van a ir saliendo, y cómo se van a ir desenvolviendo esas relaciones, y con un énfasis particular en la relación con su madre. Y vemos, por ejemplo, esa influencia de Ozu en la forma en que la directora concibe el espacio, cómo lo filma, dónde sitúa la cámara. Esto también es una cita directa de ella, de cómo ella lo que quería era tomar al espectador y ponerlo ahí como un testigo directo, o sea, como hacerlo parte del plano. Entonces, por eso hay tantos encuadres, digamos, con estos pasillos, que es algo que vamos a ver constantemente en esta presentación. Estos encuadres de como si estuviéramos mirando a través de puertas, de ventanas, de columnas,
como si estuviéramos ahí presentes con ellos. Y también esta idea, hay nuevamente más pasillos, con mucha profundidad de campo, y también la idea del espacio de la cotidianidad y de la intimidad familiar en el espacio de la casa, que también lo mencionaba Andrea en el caso de Chantal Akerman. Por ejemplo, el espacio alrededor de la mesa va a ser algo constante en la película, donde van a acontecer momentos de todo tipo, felices, tristes, momentos de muchas tensiones. Y, por ejemplo, también retomando la idea de Akerman del espacio de la cocina como algo tradicionalmente vinculado a la mujer y un poco reconfigurado a través de un discurso feminista, vamos a ver muchas escenas que transcurren en la cocina en las que generalmente están madre e hija, que va a ser esa relación central. Entonces, les voy a poner un clip. Nadie. Pues nadie habla en inglés. No sé qué estoy haciendo. Lo que puedes, hija, estás haciendo lo que puedes, Amaya. Ay, qué puta mierda de vida, en serio, qué puta mierda de vida. Y yo, que me cambiaba por ti ahora mismo, sin pensarlo, vamos. Todas esas vidas que no vives son siempre perfectas, son ideales. Pero en algún momento hay que vivir la vida que te ha tocado, hija. Lo que me recuerda que alguien tiene que hacer la comida. Ya la hago yo, mamá. No, gracias. Estoy harta de tortilla. ¿Has traído perejil? Pues no, se me ha olvidado. Lo mal empezamos. Mira, está muy fácil. Mira cómo sale entero. Así, ya está. Sujetas ahí el ancho, que no se vaya, listo. Juegas y a secar. Otra. Mira. Si no sale esta, sacas la tripa. Lo abres un poquito así y sale la espina. Vale, Ya está. lo hago yo, mamá. Ya sé. ¿Seguro? Seguro. Siéntate. ¿Seguro? Seguro. Bueno. No suena. Pues, como les decía, hay muchas secuencias como esta de ellas dos en la cocina, algunas mucho más dramáticas, pero me parecía interesante traer esta porque es, por un lado, de nuevo, como esta idea de filmarlas a ellas dos en su cotidianidad, charlando, viendo esos también, ese encuentro entre dos visiones de dos mujeres de generaciones muy distintas y cómo eso se va también reflejando en cómo crece, como lo decía la propia directora, cómo Amaya crece a través de este espacio, cómo Amaya crece con esta experiencia que tiene que vivir de reencontrarse con su familia en unas circunstancias tan dolorosas. Y todo esto va a llevar hacia una reconciliación entre ellas dos muy anhelada, muy esperada durante toda la película y que finaliza con un abrazo que cuando lo vemos, pues vamos a hacer bastantes spoilers para quienes no hayan visto las películas, pero bueno, cuando vemos ese abrazo es como que sentimos que también nos están abrazando nosotros, que hacemos parte de esa reconciliación y ahí vemos cómo posiciona la cámara al comienzo con cierta distancia a través de ese pasillo, posicionándolas a ellas al fondo del pasillo y en el momento en que se abrazan acerca la cámara para mostrarnos ese momento climático que tanto estábamos esperando, pero que no es un momento épico, sino que simplemente es a lo que les llevan las circunstancias a ellas dos. Incluso esa frase de que es como una pequeña lección, como entre una escena que podría parecer prescindible, ¿no? Esta frase de guión de a veces tienes que tocar la vida que te ha tocado y no la que quieres, ¿no? Y esa resignación de, pues sí, es justo lo que estoy viviendo y al menos te quedas con la lección y continúas haciendo ese plato, esas anchoas, cocinando. Otra directora que nos parecía interesante traer a la mesa es Joanna Hogg, británica, porque
Todas sus películas giran en torno a la familia. Creo que a lo mejor quizá seguramente os suena de Souvenir, que ha tenido además varias partes, pero ya desde el inicio de su carrera con Unrelated o con Archipiélago, con Exhibition, lo que tenemos son núcleos familiares que además están en una casa. Lo característico es que pocas veces es su casa, a veces están de vacaciones y por lo tanto están en tránsito, es como algo puntual y ahí se encapsula todo el drama. En Exhibition, por ejemplo, la casa está a punto de ser alquilada, vendida, es decir, que la van a abandonar. El espacio tiene como una importancia muy grande, pero al mismo tiempo es pasajero, es temporal, ¿no? Estamos viviendo en un impasse, están entre dos aguas. Familias, además, de clase media-alta, y esto es importante porque entra aquí el factor de la diferencia de clase. A veces en estas casas, que es algo que retomaremos más adelante, hay asistentas, empleadas domésticas, y ahí también se ve mucho a qué clase pertenece la familia y cómo tienen una sirvienta, qué tipo de conversaciones se establecen, pero sobre todo esta idea de la familia como esta arena, este escenario donde va a haber tensiones, reproches, conflictos y también mucho duelo intergeneracional, ¿no? Entre padres e hijos. Concretamente quería traer algunos fotogramas de Archipiélago por mostrar una vez más, ¿no?, como esas sintonías, esas resonancias entre el cine de Joanna Hogg y el de Ozu. Muchas veces, casi por inercia, yo creo que en la crítica cogemos a un cineasta y decimos Joanna Hogg es muy Romer, y claro que está Romer, pero hay muchos otros cineastas que pueden estar contenidos dentro de sus fotogramas, y al ver cómo aborda las casas con el mimo con el que las retrata, en lo arquitectónico, pero también esas entradas y salidas de los lugares, de las viviendas, los paseos alrededor, pues había mucho de Ozu. Y por otra parte, y esto también me parece interesante, de los planos vacíos, ¿no? El estilo claramente también es como muy reposado, de planos muy largos, películas muy planificadas, las de Joanna Hogg, y entre escenas y escenas a veces nos encontramos con estos planos de transición, diríamos, que cuando nos vamos a Ozu, el teórico Noel Burke los denominó, los acuñó como pillow shots, ¿no?, que son como, viene de la poesía clásica, que casi serían como apéndices o líneas que podrían incluso cambiar el poema original precedente, ¿no?, que aportan algo más, que nos están hablando no solamente del paisaje, pero también se relacionan con la emoción que está soterrada, que pueden estar viviendo esos personajes, ¿no?, que nos sirven de vínculo entre una cosa y otra, o casi como metáfora. Uno de los más icónicos es ese jarrón de primavera tardía, ¿no?, que cuando la hija de la familia está ahí a punto de dormir y tiene una transición emocional desde la alegría a la tristeza, porque se da cuenta de que eso llega a su fin y va a tener que abandonar la casa familiar, Ozu corta a esa vasija. Y luego cuando retomamos al personaje, ella ya está llorando, ¿no? Es como robarnos un poco esa emoción para tratarla de otra manera, para no caer en esa narrativa clásica en la que nos dirigen la mirada, pues, a esos estallidos emocionales, a la tristeza, sino contenerla, como trabajarla de otra manera para que nos alcance también de otra forma. En el caso de Ozu, lo interesante es que siempre nos está señalando, pues, a torres, a edificios, a ropa tendida, pues, a jarrones, a adornos. Es decir, que regresamos una y otra vez a lo humano, ¿no? Hay como una mirada muy puesta en el humanismo, hablar de las cosas malas, pero también de las buenas. Uno termina de ver la película de Ozu y como en esos latigazos de 5 lobitos que se te coge el corazón porque dices, es que es muy cierto, es que a veces hay que resignarse y no va a haber un final completamente feliz, pues en el caso de Ozu hay ese pozo quizá agridulce, pero hay un rayo de esperanza, ¿no? En Cuentos de Tokio, por ejemplo, cuando los padres se ven abandonados por sus hijos, ahí está la nuera para echar una mano, para hacer acto de presencia y decir, bueno, este es otro vínculo y sí que somos familia. En el caso de Joanna Hogg, esos planos siempre apuntan a la naturaleza, apuntan a las nubes, a los árboles moviéndose por el viento o al paisaje. Junto a lo que decía anteriormente de los lugares y de las familias en tránsito, da la sensación cuando terminas de ver una película de esta directora que hay algo más allá del ser humano, ¿no? Que quizá no somos lo más importante, que somos efímeros y en cambio la naturaleza va a permanecer, que nosotros vamos de una casa a otra
y dentro de nada no estaremos aquí y en cambio esos árboles seguirán. Entonces nos parecía interesante ir creando estos matices, ¿no? No caer solamente siempre en los guiños explícitos a Ozu, a un cineasta, sino decir, bueno, ¿cómo podemos trabajar el vacío y los paisajes de otra manera que creen otros significados? Sí que hay estos planos vacíos, pero nos apuntan a un significado mayor, ¿no? De decir, bueno, es el paisaje, es la naturaleza la que seguirá mañana y nosotros no tanto. No es un mensaje tan optimista ni tan humanista como el de Ozu, pero una cineasta muy interesante que sí que recoge su testigo. Otra más sería Mia Hansen-Løve, también en el terreno europeo, y antes recordaba que la trajimos el año pasado. Hablábamos del tiempo y si habéis visto alguna de las películas de Mia Hansen-Løve, pues las elipsis son fundamentales, ¿no? Ella como narra las historias saltando de un punto a otro y no siempre previsible, sino que a veces se guarda grandes acontecimientos y maneja muy bien cómo ir de una escena a otra saltándose periodos de tiempo. Por un lado es obvio, la relación entre padres e hijos es una de las grandes protagonistas temáticas de su cine. Ella, aquí traía una cita, ¿no? Que comentaba, me encanta el estilo minimalista y sobrio de Ozu, la forma en la que mira la vida, sin agregarle documental, cómo la presenta directamente con la distancia adecuada, el marco adecuado y el ritmo adecuado. Además hay muchos padres e hijas en su cine y es un tema al que soy muy sensible. Pues desde Todo está perdonado, que también ocurre en el interior de una familia, El padre de mis hijos, El porvenir, que sí que es una historia de amor, pero también es una historia de separación y de cómo esa madre, Isabel Huppert, se relaciona con sus hijos ya mayores. Y Una bonita mañana, que es la película en la que me quería centrar. Me parece muy interesante porque se habla poco de los cuidados, quizá en estos últimos años es un término que hemos puesto muy en lo mediático, ¿no? Y cuando hablamos de los cuidados sabemos a qué nos referimos, cuando antes quizá estaban como muy integrados y las mujeres no sabíamos que cuidábamos y estábamos cuidando. Y en este caso lo que tenemos es un padre de familia ya mayor que está enfermo, cada vez más enfermo y le quieren trasladar a una residencia, ¿no? Y lo que supone dentro de la familia el tomar esa decisión y también saber quién le va a cuidar o quién va a adquirir esa responsabilidad. Lo que hacemos es seguir a una de sus hijas, que es traductora, que además está enamorándose, es madre soltera, una madre que además, siendo ella la actriz, Léa Seydoux, viste de manera muy cotidiana, con sus vaqueros, con la cara lavada, sin maquillaje, que recoge a su niña, que la deja, que vive una historia de amor que podría ser apasionante y en cambio es muy mundana, de muchas idas y venidas, pero sin grandes dramatismos, y que está en ese momento en el que tiene que dejar a su padre en una residencia y al mismo tiempo cuidarle. Y habla de ese equilibrio tan difícil entre amar a tu padre y honrarle y estar ahí, pero también poder vivir tu vida, ¿no? Es decir, entrar en una residencia, poder mantener el tipo media hora, pero luego tener que alejarte porque eso te sobrepasa y necesitas también seguir adelante y vivir tu vida y aprovechar ese gran amor que ha llegado en este momento, ¿no? Y volver a formar una familia. Vamos a ver un clip concreto que es cuando ella está en un autobús, cuando sale de ver a su padre y recibe un mensaje de este examor, porque ha habido una ruptura súbita, que le dice que la quiere. Son apenas unos segundos, pero es una emoción tan a flor de piel, muy poco forzada, nada mecánica, que nos recuerda quizá un poco a ese estilo un poco contenido de Ozu, que a veces florece y que puede emocionarnos. Como el sonido de la lluvia.
Bueno, que quizá también la sensibilidad es eso, ¿no? Como recoger ese momento que yo creo que a muchos nos ha pasado o que vives de manera como embarazosa, vergonzosa, en un transporte público, en la calle o algo que te emociona tanto que tienes que recoger la mirada y echas un par de lágrimas y es toda una declaración a través de un mensaje, ¿no? Y la forma en la que lo hace y cómo esta actriz se presta a ello, la verdad que es maravillosa y es una película muy recomendable. Y bueno, para cerrar Europa y pasar a otros lugares, traíamos dos cineastas en quienes la influencia de Ozu pues, es no solamente muy notoria, sino autodeclarada también. Entonces tenemos por un lado a Aki Kaurismäki, que, por ejemplo, hay un documental mediometraje que se llama Talking with Ozu, que son varios cineastas hablando con Ozu, y Kaurismäki le dice, he hecho 11 películas, ninguna buena y es todo tu culpa. Que no es verdad, ya sabemos, pero bueno, es como esa idea de que él se siente completamente heredero de Ozu y siente que le debe en gran parte su carrera a él. Él narra cuando la primera vez que vio, en este clip, narra la primera vez que vio una película de Ozu en 1976 y dice que a partir de ese momento dejó de lado todos sus demás intereses y empezó una búsqueda por la tetera roja, que es, digamos, otro de estos elementos que vamos a ver una y otra vez en las películas de Ozu. Y bueno, la influencia se va a notar en muchos sentidos, tanto en el contenido como en la forma. Pues obviamente los temas que trata siempre son estos retratos de cotidianidad, ahora trasladados a otro contexto, que generalmente es el de la clase trabajadora, y lo vamos a ver también, bueno, por supuesto, en la concepción minimalista del espacio y demás, pero también en otros elementos formales, como lo es la paleta de colores. Él mismo lo dice, que dice Jean-Pierre, que le preguntan cuáles son sus influencias para la paleta de colores. Dice, Jean-Pierre Melville es azul y gris, mientras que Ozu es del color rojo de una de sus teteras. Esa es la paleta básica de mi cine. Y luego en una película como La chica de la fábrica de cerillas también vemos, retomando esta idea de las interpretaciones de emociones más contenidas, pues vemos esto que va a ser una constante en su cine también. Luego también, por ejemplo, traía a colación este fotograma de nubes pasajeras donde se ve la tetera roja también, un guiño directo, y donde el propio Kaurismäki cita a Ozu como una de sus dos referentes más importantes. O, por ejemplo, el guiño que hace de cerrar Le Havre, que es su película, digamos, su última película hasta que en 2017 estrena El otro lado de la esperanza, y pues este año sabemos que también tiene peli. Pero en ese momento esa iba a ser su última película y él dice que quería cerrar su carrera con ese homenaje a Ozu, a pesar de que no es un cerezo de verdad, que no florecen los cerezos en esa época en Normandía, dice él, pero quería hacerlo como un homenaje. Y bueno, esto es también del clip. Y el otro cineasta, que también ahí retomamos un poco lo que ya Nieves nos mencionaba en su charla, pero que es inevitable pensar en él cuando pensamos en esa herencia de Ozu, que es Wim Wenders. Hay un texto de él que se llama Yasuhiro Ozu, El paraíso perdido, donde, como Kaurismäki también, él narra la primera vez que vio una película de Ozu en Nueva York en 1973. Y lo narra como una experiencia que le cambió la vida completamente y que eso lo vamos a ver reflejado en su cine, cómo su cine va cada vez más a ir hacia ese estilo de lo que él llama un cine más personal, un cine más humano también, decía Andrea. Él dice, si alguna vez había habido un paraíso en el cine, debía ser ese, evidencia pura, existencia pura, imagen por imagen. Y toda esta nostalgia y este interés por encontrar un sentido más en la representación que digamos en las tramas o en las historias, todo esto lo va a llevar a él, también lo mencionaba Nieves hace un rato, a hacer un viaje a Tokio. Es un viaje que hace en 1983
Y lo hace, y él lo dice explícitamente en el resultado, que es este documental Tokyo Ga, que no lo va a acabar sino hasta después de acabar París, Texas, y lo va a estrenar en Cannes en 1985. Pero digamos, cuando se va en 1983, él lo hace con este deseo de buscar la huella de Ozu, de hallar y ver si sigue viva la huella de Ozu en Tokio, si esa ciudad que él mismo dice se le hace tan familiar y tan cercana a pesar de que está al otro lado del mundo, si puede conectar con ella de esa manera. Se va a hallar, digamos, en dos situaciones. La primera es que va con sus propias imágenes, las imágenes que él filma, replica mucho de lo que ha aprendido de Ozu, y por ejemplo este documental tiene algunas secuencias largas de actividades cotidianas mostradas de modo no poético, como el Sampuru, que es la secuencia en el tercer fotograma. Es una secuencia que le dedica a filmar a los trabajadores de estas fábricas de alimentos de cera, que son las que vemos como cuando pasamos por restaurantes de comida asiática. Y bueno, es toda una secuencia mostrando simplemente, digamos, estas actividades cotidianas de modo no épico, sino simplemente por lo que son. Y luego también se va a encontrar, o sea, se va a ver enfrentado a una nostalgia muy fuerte, también heredero de Ozu, porque las pelis de Ozu también tienen mucho de esa nostalgia, mucho de ese momento de transformación social ante una modernidad incipiente en Japón, y cómo eso va a cambiar los valores familiares, el núcleo familiar y demás. Y eso, el Bender llega y halla que no es esta Tokio soñada que él veía en las pelis de Ozu, sino que es una Tokio mucho más moderna, mucho más caótica, menos familiar, menos personal. Y él va a hablar como de esa pérdida de las imágenes, y por eso habla de esa idea del cine de Yasuhiro Ozu como un paraíso perdido al que quiere volver, pero que es imposible. Dice, eso es lo que fue tan singular en las películas de Ozu, y sobre todo en las posteriores. Hubo momentos de verdad, no solo momentos, una verdad que dura desde la primera imagen hasta la última. Eso es lo que él siente que el cine de su tiempo ya no tiene, y el cine de Ozu lo tuvo. Y por supuesto todo esto se va a ver reflejado, ya no solamente a modo de documentar directamente esa huella de Ozu, sino que él también lo va a incorporar en su propio lenguaje, en su propio cine, sobre todo en las películas de los años 80, después de que hace este viaje. Nos hablaba Nieves del cielo sobre Berlín, y yo les voy a hablar un poquito de París, Texas. De nuevo se ve esta influencia de Ozu. Digamos, París, Texas narra la historia de un hombre que, digamos, se puede dividir un poco en dos mitades la película. En la primera mitad es un reencuentro con su hijo, que no ve hace muchos años, y en la segunda mitad es un viaje de búsqueda hacia su expareja, de la que no sabe nada hace mucho tiempo tampoco. Y bueno, vamos a ver, de nuevo traemos como estos fotogramas comparando, porque es inevitable a simple vista ver estas similitudes. Los trenes, para Wenders va a ser fundamental tener siempre trenes, y lo dice que es porque Ozu también siempre tenía esos planos de trenes. Y también en el sentido de que para Wenders también se reconfigura un poco esta idea de la cotidianidad. Por un lado, se cambia el escenario, porque va a ser, digamos, en París, Texas, por ejemplo, está Estados Unidos, no de las grandes ciudades, sino más la Estados Unidos de los suburbios, de los desiertos, de las carreteras, y esta idea de las carreteras también lo vincula con un género como las road movies. Vemos ahí como los dos escenarios, y algo que en lo que en este texto del Paraíso Perdido Wenders va a hacer mucho énfasis es en explicar cómo y por qué era tan especial la manera en que Ozu filmaba los diálogos, cómo posicionaba la cámara de ese modo tan frontal, que dice, los dos actores nos miran, y si bien ocurre de un modo casi imperceptible e inconsciente, nos integran en su conversación. Y luego dice, nos incorporamos como parte de su familia, nos convertimos en personas muy cotidianas como todos ellos,
Y eso, créase o no, sucede solo con mirar la película. Nosotros no tenemos que hacer nada. Y eso él lo va a replicar en algunos planos de la película, de conversaciones muy importantes, cuando Travis ya encuentra a Jane y a su expareja y tiene estas conversaciones con ella. Hay algunos planos así que replican esta idea de la frontalidad. Y por último, como una última anotación, vemos esa idea, como les decía, la primera mitad de la película se centra más en esa relación padre-hijo, pero en la segunda mitad vamos a ver una especie de reconfiguración de esa relación paterno-filial hacia una relación muy de Ozu, hacia una relación más de pareja. Y en esa reconfiguración hay un autor llamado Mark Betts que en un texto sobre la influencia de Ozu en Wenders hace un análisis comparativo de los finales de Primavera Tardía y París, Texas, y hace un análisis comparativo del doble monólogo que hay en cada película. De París, Texas, que primero tienen esa misma conversación en un solo lugar. Travis le habla a Jane y luego Jane, cuando ya se da cuenta que, perdón por los spoilers, que es Travis, pues le responde también. Y en Primavera Tardía, esos dos mini monólogos, digámoslo, cuando primero están en el hotel y la protagonista, ella, para quienes no han visto la película, es todo este conflicto y este dilema de que ella debe casarse porque son los valores que le inculca la sociedad y demás, pero ella no quiere dejar a su padre, ella es feliz en su vida con su padre esto le genera mucho dolor, pero en este momento ya ha decidido casarse y en ese monólogo primero el padre en un hotel le dice que es la vida, que es lo que tiene que pasar y demás, y luego la segunda parte del monólogo es ya justo antes de la boda, que ella le dice a él, le vuelve a enfatizar, le dice, no quisiera que esto cambiara, pero ya sé que tengo que aceptarlo. Entonces es un poco cómo acaban en las dos películas con ese doble monólogo. Si bien en Primavera Tardía es esta idea de que la película acaba con esa ruptura de la familia, y en París, Texas, eso es el trasfondo de la historia, o sea, empieza la historia con eso, y aquí hay una especie de reencuentro. Y bueno, y hablábamos un poco también, mencionábamos un poco por encima, y Nieves también lo mencionó, la idea de las road movies también como otro modo de mostrar la cotidianidad, más enfocado en esos tiempos muertos de los que hablaba Andrea también, digamos en esos encuentros fortuitos entre personas, en ese día a día. Y obviamente esto ya lo vinculamos, digamos, y vamos a dar el salto hacia el otro lado del Atlántico para irnos a Estados Unidos. Y, por ejemplo, es inevitable pensar en esa idea del deambular, de los tiempos muertos y demás, en alguien como Jim Jarmusch. Y es alguien que también ha mencionado y ha hecho énfasis en la influencia de Ozu, y que es algo que podemos ver en películas, lo decía Nieves también, Noche en la Tierra, o Permanent Vacation, este personaje que deambula por la ciudad y se va encontrando con personas de la cotidianidad. Y, por ejemplo, en una película como Patterson, que además tiene una marca temporal muy clara. Es una semana, te va mostrando día a día, una semana en la vida rutinaria de un conductor de autobuses, y donde realmente no sucede nada particularmente dramático. O sea, digamos, hay momentos, pero realmente simplemente la cotidianidad y las cosas que, como a él, como a cualquiera de nosotros, nos pueden pasar en el día a día. Otro ejemplo de Estados Unidos es el de Richard Linklater, una película que yo creo que todos habremos visto, como es Boyhood, ¿no? Que si lanzamos la pregunta de, bueno, si tienes 12 años en la vida de una persona, ¿qué instantes meterías dentro para decir quién es esa persona? Pues quizá los más dramáticos, ¿no? Él empieza viviendo en una familia normal y corriente en los suburbios, o sea que nos alejamos de las grandes ciudades, ¿no? Esa vida norteamericana media. Y a base de elipsis vamos a ir avanzando en esos años, elipsis en los
que nos vamos a dar cuenta porque él ha crecido, porque esos rasgos físicos va cambiando, pero también porque hay cosas en la historia que ya no encajan, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras elipsis ya luego notamos que sus padres se han divorciado, pero no es algo que la película nos cuente, ¿no? Y que puede ser algo fundamental en la línea vital de una persona. Bueno, pues eso se ha sacado, igual que por ejemplo en las películas de Ozu siempre se habla del matrimonio, pero nunca llegamos a la boda, ¿no? Son instantes que se desprecian en favor de lo minúsculo y de lo pequeñito, pero que también es lo crucial. Por ejemplo, es crucial también el tiempo que pasamos con la bicicleta por el barrio y hablando con la chica que nos gusta en el instituto, como ocurre en Boyhood. Es crucial también esas conversaciones que se tienen a medianoche cuando ya estás a punto ahí en Dormevela con tu padre en el sofá de al lado, que ahora veremos un clip. Y también es crucial otra vez ese sentimiento no de abandono, de brecha generacional, sino del ciclo de la vida, ¿no? Este chico se va haciendo mayor y llega un momento en el que se tiene que ir a la universidad y ahí vemos a su madre en el momento de la despedida echándose a llorar porque no puede contener la emoción y diciendo, pensaba que iba a haber algo más. Que eso también nos lleva otra vez a ese sentimiento de insatisfacción de un algo que hay en Ozu de, era solamente esto, ¿no? O la vida es tan fuerte que se abre paso, que los hijos tienen que seguir adelante y me van a dejar atrás y nos tenemos que resignar, ¿no? Y ellos ya tendrán sus hijos y volverá a pasar una y otra vez. Bueno, pues hay mucho de Ozu en Boyhood. Vamos a ver una escenita sobre ese momento en el salón que están a punto de dormirse. El chico viene de una feria de Harry Potter preguntándose por la magia y por los elfos y tiene esta charla con su padre, con Ethan Hawke. Magic in the world, right? What do you mean? You know, like elves and stuff. People just made that up. I don't know. I mean, what makes you think that elves are any more magical than something like a whale? You know what I mean? What if I told you a story about how underneath the ocean there was this giant sea mammal that used sonar and sang songs, and it was so big that its heart was the size of a car and you could crawl through the arteries. I mean, you'd think that's pretty magical, right? Yeah. But, like, right this second, there's, like, no elves in the world, right? No. Technically, no elves. Bueno, pues son ejemplos así muy pequeños, pero que también te van hablando de cómo se va entablando la relación con su padre, que vive fuera, o con su madre, con cómo va encontrando su vocación. Ya digo que no son grandes momentos, pero sí son momentos cruciales para definir la identidad de alguien, ¿no? Cómo nos configuramos. Me parece muy interesante y ocurre en muchas películas que estamos mencionando la falta de resolución, ¿no? Esta idea de que cuando ves una película lo que te han hecho es como abrir la puerta, ver un instante y luego cerrarla. Y sabes que esa película venía de algún sitio y se va a otro sitio, ¿no? Que si las bodas han ocurrido y pasarán muchas cosas y vendrán nuevos hijos y vendrán nuevos conflictos. Y hemos visto solamente una porción. Y creo que también eso retrata mucho la sensibilidad de la persona que está tras la cámara. Como vamos mal de tiempo, vamos a ir metiendo un poquito de caña al asunto. Hablaba antes de los pillow shots, de los planos vacíos, y quería mencionar también otro proyecto de Richard Linklater, que es un maestro del tiempo en Boyhood, porque una película resume 12 años, o por ejemplo en Antes del amanecer, que una noche dura toda una película, ¿no? Esta idea de poder condensar tiempos de una manera o de otra. No sé si acordáis de esta película, la primera entrega de la trilogía, este encuentro en un tren entre un chico y una chica que deciden bajarse en Viena y compartir una noche con ese desconocido y ver qué se encuentran. Cuando se despiden a la mañana siguiente en la estación de tren, no se intercambian los teléfonos porque algo tiene que poner de romanticismo narrativo, y tuvimos que esperar 10 años para que se volvieran a reencontrar en París. Y la cámara la deja ella en el vagón de tren, él baja por las escaleras de la estación y luego va recorriendo esos espacios que ellos habitaron la noche anterior, la noche en la que se enamoraron, y están vacíos y de repente eso lo es todo, ¿no? Y no hace falta más. Vamos a ver ese clip para recordarlo y pasamos al siguiente autor.
Vale, y retomando esta idea que mencionaba Andrea hablando de Boyhood, hay algo que interesa mucho de la cotidianidad en lo que es como ese paso de la niñez a la adolescencia o incluso de la adolescencia a la edad adulta, y es lo que hace un género como el coming of age, y que muchos cineastas contemporáneos están retomando desde esa sensibilidad, o sea, desde esa sensibilidad de la que estamos hablando, desde esa mirada tan influenciada por Ozu. Por ejemplo, películas como Short Term 12 de Destin Daniel Cretton, Lady Bird de Greta Gerwig, o por supuesto el cine de Sofía Coppola, con por ejemplo Somewhere, que también tiene esta relación padre-hija en el centro, o Las Vírgenes Suicidas, donde el espacio doméstico y el paso del tiempo y también esas relaciones entre padres e hijas van a ser tan importantes. Pero como tenemos que delimitar, no podemos hablar de todo, me voy a limitar a hablarles de un ejemplo que es, digamos, uno de los más claros herederos de Ozu en este género y en Estados Unidos en la actualidad, que es Kogonada. O sea, Kogonada es tan heredero también autodeclarado que su propio nombre, o sea, Kogonada es un seudónimo, y este seudónimo viene de Kogo Noda, que era el co-guionista de Ozu en muchas de sus películas. Y Kogonada es un cineasta coreano-americano que va a empezar su carrera antes de hacer largometrajes, tiene 2 a la fecha, va a empezar su carrera haciendo videoensayos. Tiene un canal de Vimeo, luego lo pueden buscar, donde tiene videoensayos de Linklater, de Wes Anderson, de Kubrick, de muchos autores, y tiene 2 videoensayos de Ozu. Y les voy a poner uno, el más corto, el otro lo pueden ver después. Sí. Pero un poco para que vean ese interés que tiene él por el cine de Ozu. Es un videoensayo que se centra en los planos de pasillos con y sin gente en el cine de Ozu. Pues ese es mucho más corto porque es enfocado a unos planos específicos, pero luego tiene este otro que pues los animo a verlo después porque ya es un videoensayo como de 5 minutos, eso nos iba mucho el tiempo, pero es que se llama Way of Ozu y es un poco un análisis de repeticiones en el cine de Ozu. El propio Ozu, y es una cita que va a usar Kogonada en este videoensayo, pero él decía que él era como un pintor que seguía pintando la misma rosa una y otra vez. Y es esta idea de las repeticiones de motivos, de planos, de ciertas imágenes que vamos a ver constantemente una y otra vez a lo largo de su filmografía. Y la ópera prima de Kogonada, Columbus, casi que va a funcionar como una repetición de Ozu también, pero obviamente ya pasada por el filtro de una nueva historia, pero que va a tener la influencia muy presente, de nuevo, tanto en lo formal que vemos aquí, por ejemplo, de nuevo el modo en que sitúa la cámara, el modo en que encuadra a los personajes dentro de ese espacio, esa profundidad de campo tan grande. Obviamente los pasillos, que no sería de menos, tiene muchos planos de pasillos con y sin gente. En el de la derecha arriba, por ejemplo, también vemos el guiño a la tetera roja. Pero luego también otros que pueden pasar un poco más desapercibidos,
Por ejemplo, en el videoensayo de Way of Osu muestra como un motivo recurrente cuando las mujeres están llorando y se cubren la cara con los ojos. Y en Columbus lo vamos a ver en un par de ocasiones. O, por ejemplo, este guiño visual a ese plano icónico del niño sacando la lengua en Buenos días. Y aquí lo va a usar en un momento muy bonito de la película, muy corto, muy breve, pero en el que la protagonista, que ella está en un momento de su vida que está luchando por decisiones que tiene que tomar, de dejar ir una etapa de su vida y entrar a otra, y ve a esta niña desconocida y la niña le saca la lengua y es como ese encuentro con su propia niña interior. Y luego, no solamente en lo formal, que en lo formal vamos a ver muchísimo a Osu, pero también obviamente en lo que es la historia y en los temas que aborda Kogonada en Columbus. Y por un lado tenemos, de nuevo, las relaciones familiares. Los dos protagonistas, cada uno, o sea, ellos se encuentran en la película y entablan una relación porque cada uno está viviendo situaciones complejas. Él con su padre y ella con su madre. Y un poco también hablando de esa idea de que se reconfigura y se actualizan los discursos a lo largo de la historia. Digamos, aquí Kogonada reconfigura la relación padre-hija, por ejemplo, de Primavera Tardía, que Wenders también reconfiguraba en términos de pareja. Él lo hace en términos de amistad y en términos de una relación casi que platónica entre los dos, donde van a servir el uno del otro como apoyo y como, digamos, ese impulso para superar esos momentos y seguir adelante en la vida. Y, por ejemplo, en esta secuencia que puse estos dos fotogramas, es muy curioso porque es una secuencia en la que él le está diciendo que tiene que irse del pueblo. Ella sigue ahí en su ciudad porque siente que tiene que cuidar de su madre, de nuevo, todos temas muy herederos de Osu, y él le dice que tiene que irse, que se merece algo mejor. Y ella le dice que es mejor que cuidar a mi madre. Y es un poco como esta discusión y este enfrentamiento entre dos visiones de lo que debe ser la familia, entre dos visiones de los valores familiares, que incluso aquí es curioso porque, digamos, está un poco invertido estos valores familiares más, o estos valores más norteamericanos de la independencia y demás, a los valores más asiáticos de le debo ciertas cosas a mi familia. Y luego, en los temas también, lo que se refiere a lo temático también, algo que lo va a relacionar directamente con Osu también es esa conjunción entre el ser humano, la naturaleza y los objetos hechos por el ser humano. Aquí en particular, y en muchos filmes de Osu también, como Andrea mostraba en algunas imágenes, la arquitectura. La arquitectura va a ser central en Columbus, va a ser central a la historia de los personajes, pero también él lo va a usar precisamente para grabarlos a ellos teniendo, digamos, estas conversaciones o paseos largos, hablando de arquitectura, y situarlos en medio de esa ciudad. Y eso va a ser esencial a lo largo del film. Y les voy a poner dos clips. El primero tiene que ver con esta idea de las relaciones familiares y cómo ese enfrentamiento de los valores que hablábamos y esa reconfiguración desde Primavera Tardía. Hablábamos antes de esa también, cuando hablábamos de Wenders, hablábamos de esa despedida entre padre e hija en Primavera Tardía, y todo esto en Columbus va a finalizar por que ella toma la decisión finalmente de sí, me tengo que ir a estudiar, tengo que ir a hacer mi propia vida, pero tiene un momento de despedida con su madre muy similar al de Osu, en plan, no me quiero ir, sé que lo tengo que hacer, pero no me quiero ir. I think that was your best dinner yet, Missy. So subtle. That wasn't subtle. It was good, though. Thank you. What am I going to do without your dinners? Use the microwave. Oh, that's exactly what I'll be doing.
made you a list of recipes. Don't forget, use them, okay? I really wish that we'd done more things together, you know? Like taking a trip together or something. I really can't believe we never did that. Not even once. You shouldn't. We were. It was. Oh God, it must have been so hard growing up with me. I'm so sorry, Casey. No, it wasn't. I love being with you. I don't even know why I'm leaving, honestly. I just want to stay here with you. También, como anotación extra, hay algo muy curioso en las películas de Ozu, a mí me pasa mucho cuando las veo, que es que muchas veces los personajes están hablando como de cosas tristes, pero están sonriendo. Y es algo que también Hayley Lu Richardson, que es la actriz que interpreta a la protagonista, hace mucho en esta película. Es como, está hablando de cosas que parecen muy trágicas, pero sonríe. Y de nuevo es la idea de esas interpretaciones también muy contenidas, no tan dramáticas. Y el otro clip que les iba a poner es haciendo referencia a esto de la arquitectura y demás, y de hecho se relaciona mucho con el clip que acabamos de poner de Linklater, porque son los planos finales de la película, y que es un poco estos planos de los lugares o los monumentos por los que ellos pasaron, pero ahora sin ellos. Yo voy a hablar de dos autores norteamericanos más antes de pasar a Latinoamérica, y por continuar con la arquitectura, un director que a priori nunca relacionaríamos con Ozu es Wes Anderson, ¿no? Traía una cita de Antonio Santos, que por la tarde estará en la mesa de Ozu, que decía: este cineasta no sentó escuela, pero sí despertó admiración. Su estilo es tan singular que comienza y termina con él mismo. Y es cierto, aunque aquí vengamos hablando de esas personas que han continuado, que han cogido rasgos o que le rinden homenaje en sus películas, es lo que diríamos un autor, ¿no? Cuando tú le pones una película, le das play, sabes que esa película es de Ozu. No sé si será el encuadre, el nivel de la cámara, la tetera roja, lo reconoces. Y también pasa con Wes Anderson, que todos aquí habremos visto alguna película, ¿no? Solamente un fotograma o dos o tres y ya sabemos que se trata de Wes Anderson. Hay puntos en común, podríamos hablar de esa planificación tan minuciosa. Traigo aquí algunas capturas de los storyboards, ¿no? De cómo planteaban las películas.
de las simetrías, de cómo cuidaban los encuadres, de esa dirección de arte que en el caso de Ozu pues a lo mejor parece como más invisible, menos trabajada, pero por supuesto que está. Pero luego otros rasgos que nos indican que estamos hablando del mismo autor, ¿no? Esta idea de trabajar siempre con el mismo elenco, que estas caras, estos rostros aparezcan en distintas películas, que formen parte como de una familia, de un entorno conocido, familiar, cotidiano. También el caso de las tipografías y de los créditos. Estoy pensando, por ejemplo, ahora con Woody Allen, ¿no? Pues también en cuanto empieza una película tú reconoces, estos créditos son de Woody Allen. De los encuadres frontales que nos plantan frente al personaje, o de esa paleta de colores de la que antes hablábamos, ¿no? Y en el caso de Wes Anderson pues estaría con el rosa, con el azul y con el amarillo. Otro tema así un poco más tangencial, pero que también me interesaba traer, era un término que ha salido antes, que es la nostalgia. Cuando vemos una película de Wes Anderson hay algo de cuento, de extraño, de fuera de este mundo, ¿no? Algo también del pasado, de una estética setentera, que nos despierta ese sentimiento de nostalgia. Y en el caso de Ozu, sus películas también están ahí al borde, ¿no? Es decir, está retratando un mundo que se nos está yendo y hay algo que también nos devuelve al pasado, a la nostalgia, algo que hemos perdido, que estamos perdiendo y que no vamos a recuperar. Entonces, bueno, son dos cineastas muy diferentes, pero que sí que les podemos vincular por algunos rasgos o incluso por esta idea de la teoría del autor, ¿no? Y de crear un estilo singular y único. Y ya por último, en Estados Unidos queríamos hablar de Dan Salit, que es un cineasta no tan conocido, pero muy interesante. Solamente tiene 5 películas. No hemos dicho que Ozu trabajaba en los estudios, y eso también es importante para entender esas producciones, ¿no? Y esas películas. En cambio, Dan Salit es un cineasta independiente, es un funcionario del Ayuntamiento de Nueva York que cuando coge vacaciones lo que hace es aprovechar para rodar, ¿no? Entonces está como una hormiguita ahorrando unos cuantos años y luego en cuanto puede pues coge la cámara. Hablaré de 14 concretamente, que es su última película de 2019. Hemos hablado de la familia, que luego no se reconvertía un poco en pareja, en ese vínculo más romántico, y después de la amistad. Esta película me parece importante porque habla de la amistad entre dos mujeres. El tiempo también es una variable que juega mucho en esta historia, porque lo que hace es retratar una amistad a lo largo de 10 años. Una amistad que va y viene y que muchas veces nos ocurre, ¿no? Cuando vas caminando y te encuentras con un antiguo amigo o amiga, es como, ostras, ¿qué es de tu vida? Y dicen, pues me casé pero ya me he divorciado, ¿y tú qué tal estás? Entonces, claro, lo que vemos en 14 es ese encuentro, no vemos el divorcio, no vemos el aborto, no, vemos el encuentro y el retomar, ¿y tú qué tal estás? Y nos hemos perdido la pista y luego nos volvemos más amigas, más estrechas, y sobre todo otra vez la relación de los cuidados. Empezábamos hablando de cómo en esa lista de 5 de las mejores películas de la historia del cine había algunas que se fijaban en lo pequeñito, ¿no? Y en lo intrascendente. Pues aquí 14 también lo hace por las escenas que retrata, pero incluso en la narrativa y en la construcción de los personajes, lo cual no me parece nada baladí, ¿no? Estas son 2 amigas, Joe y Mara, y a lo mejor a priori el personaje más cinematográfico sería Joe, que es la chica rubia, pues canónicamente más atractiva, tiene muchísimos problemas, o sea, la vida conflictiva es la suya, hay un deterioro psicológico, se pone sobre la mesa la salud mental. Pero en cambio a la que seguimos es a Mara, es el personaje anticinematográfico, es el plano, es el que incluso casi no tiene objetivos, ¿no? Esto que siempre nos dicen en las clases de guión, necesitas un protagonista y un objetivo, y luego que lo cumple o no lo cumple. Aquí tampoco hay objetivos, es decir, no hay que plantearse la vida en esos términos, sino que la vida nos va llevando a diferentes circunstancias. Y es Mara la que va a tener que decidir si ella quiere mantener ese vínculo y sostener a Joe, o dejarla ir, porque también es el ciclo de las amistades y a lo mejor 10 años ya es mucho tiempo y la tiene que dejar marchar. Os voy a poner un clip de una conversación para que veáis cómo es el tipo de diálogo y las tramas que suceden, pero quería también mencionar este plano porque volvemos a los trenes, aunque sea de otra manera, ¿no? Dan Salit, un mini spoiler, pero sí, Joe se intenta suicidar, aunque no lo sepamos. Lo que pasa es que Mara recibe una llamada y a continuación vemos este plano sostenido de 4 minutos. 4 minutos, un plano fijo hasta que ella sale de la estación y luego la sigue por la calle, tal y como vemos ahí en el tercer fotograma, ¿no?
es un paréntesis muy raro, pero es esta lentitud y esta oportunidad para pensar, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la película ahora se está comportando así? Ha tenido que ocurrir algo malo. Y cuando Mara llegue a casa de los padres de Joe, le dirán, pues sí, ha pasado esto y está mal y está en la habitación de arriba. De nuevo, otra vez los trenes con otro significado, pero vamos a ver esa conversación también para ver la contención de las emociones, que creo que pasa mucho en las conversaciones en la vida real, ¿no? Cuando en estos intercambios te sueltan una joya buena o mala y casi no te da tiempo a reaccionar, pero vais a ver en Mara, la actriz de pelo oscuro, cómo la integra y sigue adelante cuando están hablando de una posible cita y un posible amante. Esto es Wes Anderson, que lo vamos a pasar porque lo conocemos todos. So what'd your supervisor want to talk about? Nothing. One of my cases went missing a week ago, 2 weeks ago with her whole family. They followed the welfare checks and found them in a different area, so another social worker is taking over and I need to do knowledge transfer. Was it so urgent she had to call you at home? No. I found out about this days ago. I think this gal just gets lonely and picks up the phone. Really a sweet kid. Family's a piece of work, though. I hope this new caseworker is good. So what's up with this date? I can't tell if it's a date or not. You remember David Marshall? Of course I remember him. He's the date? Yeah. Oh, that's bizarre. Where'd you run across him? He gives one of the aides at school a ride home from work. Turns out he's a writer, and he's a reader for electric literature. I told him I submitted a story there, so he wants to have dinner and talk about it. So, it's a date if he was just pretending to care about the story, and it's not a date if he was being honest. Oh, well, no one would ever hook up if they needed to be honest about it. Bueno, pues ahí está, ¿no? Joe siempre está como dando sentencias y Mara las tiene que recibir. Y utilizando a Dan Salit como transición hacia Latinoamérica, y así nos vamos moviendo hacia adelante, quería hablar de Matías Piñeiro, el cine de este cineasta argentino, y concretamente de Hermia y Elena. Esta es una película que está dedicada a Tetsujo Hara y que a raíz de pues justo porque a él le apetecía, pero después fue encontrando en este proyecto como algunos guiños y algunas formas de mostrar su admiración públicamente por Ozu, ¿no? Me gusta mucho una cita que dijo el crítico Quintín, que comentaba: nunca sucede nada muy dramático en una película de Piñeiro, lo que lo coloca definitivamente fuera de cualquier corriente principal, incluso de la corriente principal de los festivales, que en los últimos años se ha orientado hacia lo intenso o incluso lo espantoso, especialmente cuando se trata de cine latinoamericano. Y también de eso vamos a hablar con varios ejemplos. En esta película volvemos a tener este guiño a lo excepcional de la vida o lo insatisfactorio, con esta cita directa de una de las protagonistas. Y también me gustaba mucho resaltar una subtrama de la película. En las películas de Piñeiros, que son adaptaciones literarias de los cuentos y las tragedias de Shakespeare, hay mucho juego, mucha intriga y también como mucha travesura amorosa. Utiliza mucho las estructuras circulares, esta idea de empezar en un punto y luego acabar en él. Y hay una pequeña historia dentro de esta película que nos vuelve a hablar de padres e hijos, ¿no? La protagonista, que está haciendo una beca, sale de Buenos Aires y hace una beca en Nueva York para traducir El sueño de una noche de verano, decide que es el momento de buscar a su padre biológico, del que hace años que no sabe nada. Entonces hace un pequeño viaje en coche, ha hablado con él, lo que pasa que la cita al final no la cierran del todo y se encuentra en la puerta de su casa y él no está dentro. Entonces le dice: no, coge la llave del buzón y entra. Entonces es esta idea de coger la cerradura y entrar, ¿no? Invadir ese espacio que no es tuyo y empezar a rastrearlo. Aparece ya esa fotografía, que también es como una memoria, que luego le va a hablar de su pareja, ¿no? Ver qué pistas de este hombre hay en este espacio doméstico para llegar a conocerlo, y después se marchará, como no, en tren, porque no podía pasar de otra manera. Vamos a ver un clip de ese encuentro, porque se inventan un juego muy particular y es como, bueno, pues cada uno puede hacer una pregunta y nos vamos turnando, ¿no? Entonces hacemos una especie de interrogatorio y así nos vamos conociendo. Y hay otro momento muy, pues eso, muy contenido, donde la respuesta de él
es definitiva y es chocante, y ella en cambio se mantiene fría y apenas notamos que eso le ha alcanzado bastante. Are you married? Algo que no he dicho, perdón, es que 14 estaba dirigida por Dan Salit y este es Dan Salit, y de ahí el vínculo. Matías Piñeiro contó con Dan Salit como actor amateur para hacer de este padre. I was married for a long time. I've been divorced for 5 years. Is the woman in one of the pictures there in your living room? Yeah, one of the pictures is of her. This is a silly question. Do you know who Hal Roach is? No, I don't. I just asked that because your mother knew who Hal Roach was very well. Okay, she didn't tell me. Have you told someone about me along these years? No, I don't think I ever did tell anyone about you. I don't think I ever did. Okay. Eso me refería, ¿no? Es como yo vengo hasta aquí a casa de mi padre, le pregunto, ¿alguien sabe de mi existencia? Y me dice que no, y solamente me digo como, bueno, y continúa adelante, ¿no? Es como que un boxeador que recibe el golpe. Ahondando en el terreno latinoamericano, hemos detectado también varias películas que hablan de lo doméstico, de lo cotidiano, a través de protagonistas que son empleadas del hogar. Es muy interesante, ¿no? Ver cómo en diferentes países, en este caso Chile con La nana de Sebastián Silva, o Roma, México de Alfonso Cuarón, o Brasil con Una segunda madre de Moillard, tienen a protagonistas que sirven en una casa, y por lo tanto ya ese espacio doméstico también pasa a ser un lugar social, donde la diferencia de clase es notable, donde las relaciones son mixtas, ¿no? Donde hay afecto, pero también hay una relación contractual de empleado que se puede desequilibrar de manera muy frágil. Por un lado, por ejemplo, en Roma sí que hay espacio a esa poesía, ¿no? Y a esos tiempos muertos de la ropa tendida, o de una ventana sucia, de un balón botando. No sé si recordáis cómo empieza, que abre con el plano del callejón y entra este agua y esta espuma, ¿no? Y dices, uy, ¿de qué estamos hablando? ¿Es cine social o es cine poético? ¿Es lirismo? Bueno, pues es un poco de todo, ¿no? También es importante, ¿no?, mencionar cómo lo indígena también está muy presente en los dialectos, en las procedencias. En La nana, por ejemplo, ella, que es criada de esta familia desde hace 20 años, viene otra persona a ayudarla, que es peruana, y ahí se establece una relación de rivalidad, de competencia. O en el caso de Una segunda madre, ella recibe a su hija que viene a visitarla y, bueno, desestabiliza todo ese núcleo familiar. Muy interesante porque son mujeres, porque sobre ellas recaen pues, todo el funcionamiento integral de una casa, y porque son retratos intimistas pues, de la familia, pero vistos desde un punto de vista político, que eso a lo mejor nos aleja de Ozu, ¿no?, y esa otra poética, pero que en Latinoamérica sobre todo es una vena muy importante que se relaciona con, bueno, las circunstancias de los distintos países, las desigualdades sociales, etcétera. Sí, digamos, esa cotidianidad ligada a lo político y a la crítica social, un poco la cotidianidad de las periferias, de mostrar la vida de estos sujetos marginados, más allá de lo que vemos en el día a día, lo que nos muestran en diarios, en noticias, es como esa idea de mostrar esa otra cara. Y tenemos también a un cineasta colombiano, que es Luis Ospina, que durante los años 70 y 80 se va a dedicar sobre todo a través del lenguaje del documental y del falso documental, precisamente a mostrar como esa otra cara de Cali, que es su ciudad, y de Colombia en general, y a criticar, por ejemplo, en Agarrando Pueblo, que va a ser uno de los falsos documentales más importantes de Latinoamérica, va a criticar la mirada que traen los directores extranjeros y cómo graban a las personas en Cali, y va a mostrar luego, o sea, realmente cómo es, o sea, cómo es la realidad
en contraposición a lo que nos muestran. Y generalmente trabaja con el lenguaje documental, pero también tiene algunas obras de ficción. Una de esas es Asunción, que es un cortometraje de 1975 y que se relaciona directamente con esto que venía hablando Andrea, de mostrar esa cotidianidad de las empleadas domésticas y cómo eso obviamente tiene dentro una serie de cuestiones sobre conflictos de clase muy presentes en las sociedades latinoamericanas, en la sociedad colombiana en particular. Y eso también nos permite poner en diálogo una obra, todas estas obras de Latinoamérica, con una obra del continente africano, del senegalés Ousmane Sembene, que es un director muy importante del continente africano y que en su primer largometraje de ficción, La Negra D, se va a centrar precisamente en la historia de una chica joven de Senegal que viaja a Francia a ser empleada por una familia francesa, blanca, burguesa. Inicialmente le dicen que es para cuidar a los hijos, pero cada vez y con cada día que pasa el trato va siendo peor, más deshumanizante. Y es un poco mostrar la cuisine, la salle de bain, la chambre à coucher, le salon. Je ne fais que ça. Je ne suis pas venue en France pour ça. Comment sont les gens ici? Toutes les portes sont fermées jour et nuit, nuit et jour. Je suis venue pour m'occuper des enfants. Où sont-ils? Pourquoi madame me crie-t-elle tout le temps? Je ne suis pas cuisinière ni femme de ménage. Voy a cortar el clip aquí para poder avanzar. Ahí básicamente llega la empleadora y le dice como, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué estás tan arreglada? Si vienen amigos, tienes que cocinar, o sea, como tú estás hecha para esto y ¿por qué intentas hacer otra cosa? Y es básicamente eso, digamos, esa mirada postcolonial, esa cotidianidad de ellas y que al final las dos, tanto la Asunción del cortometraje de Luis Ospina como la protagonista de La Negra D, van a buscar e intentar encontrar formas de liberarse de este espacio doméstico, también hablando, digamos, de esa reconfiguración de los espacios que nos mostraba el cine de Ozu. Aquí el espacio doméstico, la casa, se va a convertir en una cárcel casi para ellas. Y es como liberarse de esto, cada una a su manera, para no hacerles spoilers. Y un poco cómo van a lograr como tomar venganza de diferentes maneras. Y con eso cerramos el bloque Latinoamérica-África, digamos, como más esta idea de las periferias. Y vamos a intentar cerrar muy, muy rápido. Rapidísimo, rapidísimo. Haciendo un círculo y volviendo a Asia. Claro, que en realidad podríamos haber empezado por este lugar, pero bueno, también tiene sentido terminar aquí, ¿no? Lo vamos a hacer con unos cuantos autores. En el caso de Hou Hsiao-hsien se parece un poco a Wim Wenders, ¿no? En el sentido de que no lo esconde, incluso se siente orgulloso de intentar, de haber entrado, ¿no? Como en esa genealogía que empezó Ozu en cuanto a la sensibilidad y en cuanto al gusto por ciertas temáticas y por ciertos espacios. Cuando se celebró el centenario del nacimiento de Ozu, a él le encargaron una película, hablamos de 2003, y él aceptó encantado, ¿no? Entonces en Café Lumière tenemos la repetición de las inquietudes de Ozu, están por todas partes. Él en la cita anterior hablaba de que Ozu era un matemático, ¿no? Es decir, había estudiado muy bien su estilo y sabía cómo había ido depurando todo para llegar al minimalismo, y intenta de alguna manera alcanzar
pues esa sensibilidad. Vemos algunos tropos y temáticas que se repiten o algunos encuadres, ¿no? Los personajes pues leyendo el periódico, ordenando, empezando a dormir, limpiando la casa, alrededor de la mesa, o incluso también el proceso del duelo, ¿no? Pues llorando a la persona fallecida o limpiando la tumba. En este caso lo más importante es mencionar las diferencias. También, por supuesto, imitando los pillow shots, ¿no? Pero me quiero quedar con la protagonista porque en esta película, que es de un taiwanés, pero parece una película japonesa, ¿no? En eso consistía el reto. Esta chica vuelve a casa de sus padres y tiene una conversación con su madre en la que le cuenta que está embarazada, ¿no? Y que piensa tenerlo. Es decir, que también se ha incorporado toda la reflexión de ya no, por supuesto, no vivimos en la época de Ozu y ahora nuestra heroína, si Ozu filmara, pues tendría que ser esta mujer que decide tener el hijo ella sola y hacer frente a ese reto. Vamos a ver el clip simplemente para darnos cuenta de cómo también el tempo, el encuadre, el momento se cuida de una manera muy, muy particular. No sa. ¿Nani? 何よ。妊娠してるんだ。誰？台湾の彼。彼って？うん。よく帰るでしょ、私。でも結婚しない。親御さんは知ってるの？うん。でも自分でちゃんと育てるし。Un poco esa independencia de la protagonista, ¿no? Que ya no se tiene que resignar a los códigos de antes. Y bueno, un cineasta que va a ser muy relacionado con Ozu constantemente, todo el tiempo los críticos, académicos y demás van a estar relacionando a alguien como Koreeda, que es uno de los más grandes directores japoneses en la actualidad. Y por ejemplo, digamos, esto que venimos hablando de la manera, por ejemplo, con las relaciones de amistad o todo esto, que es como que hablabas de la amistad entre dos chicas en el mundo contemporáneo y tal, con 14, es como hay muchos discursos heredados de Ozu, pero que se ven actualizados a día de hoy, a la manera de concebir la familia y la vida en el día de hoy. Y, por ejemplo, para Koreeda va a ser muy importante, más que una concepción de la familia tradicional, es una familia moderna, una familia, digamos, la idea de que la familia no es necesariamente en la que naces, sino que es la familia que escoges. Y es algo que, por ejemplo, incluso también vemos como pistas en Cuentos de Tokio, que es pues esta historia de los padres que son un poco abandonados por sus hijos y la nuera es la que empieza a cuidar de ellos. Y el padre al final se lo dice y le dice, tenemos hijos, tú no eres familiar de sangre, pero gracias porque has estado ahí más que nuestros propios hijos. Entonces esa idea de que la familia es la que uno escoge y que es lo que Koreeda va a plasmar en muchas de sus películas como en un asunto de familia. Y luego los ecos que vamos a ver en todas sus películas, obviamente en Lo Formal, Still Walking, por ejemplo, todos son estos dramas que tienen como algo transversal lo familiar, o Nuestra hermana pequeña también. Y queríamos traer también un ejemplo que es mucho más reciente y que es curioso porque es la primera incursión de Koreeda en el formato serial.
Es una serie que se llama Makanai, la cocinera de las Maiko, está en Netflix. Por alguna razón ha pasado, o sea, es una producción de Netflix y por alguna razón ha pasado muy desapercibida, pero merece mucho la pena. Y es la historia de dos chicas jóvenes que se van de su lugar de origen en el campo, se van a Kioto a formarse como geishas, pero mientras una de ellas muestra gran promesa, la otra le dicen muy pronto en la serie, no es spoiler, le dicen básicamente que no tiene lo necesario para ser geisha. Entonces ella se va a ir de la casa, pero de repente descubren que a ella le encanta cocinar, lo hace muy bien y se termina convirtiendo en la cocinera de la casa. Y toda la serie va a transcurrir en ese día a día de ella, buscando alimentos, cocinando. Voy a ponerles un clip, como un momentito nada más, si eso. Ay, no sé. Ah, perdón. ¿Dónde? Ah. Que es ese momento en el que descubren que cocina muy bien. もしよかったら作らせてもらえませんか? Ahí les dijo como, 作らせてください。 cocinar a mí, se había 今日のまかないご飯。 arruinado la comida o algo. Y ser macana y ser cocinera de las Maiko es un rol muy importante, por eso también es como todas se quedan muy sorprendidas de que lo proponga. 卵？あ、わかった。オムライス。 Voy a ir hablando por encima. Y me parecía importante traer este clip o algún otro. Hay muchas secuencias largas de ella así, en la cocina preparando las recetas que tienen como esa atención al detalle. Aquí un poco más. Ahora empieza. Muestran así paso por paso cómo va preparando la receta. Y sigue la secuencia. Pero sí, es esta idea de, además, digamos, de nuevo volvemos a la cocina como ese espacio de mucha intimidad doméstica. También hay una cita del propio Ozu que él compara, cuando está hablando de directores americanos que lo han influenciado y demás también, compara cómo ellos filman. Dice, naturalmente son americanos y ponen directamente la mantequilla en la sartén, mientras nosotros preparamos primero un caldo con escamas de atún seco. Es como esa idea de esa atención al detalle. Y bueno, y por supuesto el tema de la familia también, que va a estar, o sea, a lo largo, vamos a ver, digamos, la vida del día a día de todas estas chicas, pero sobre todo centrado en las dos protagonistas y en cómo, a pesar de que van a empezar a tomar caminos diferentes, cada una tiene, digamos, vocaciones diferentes, siempre van a estar ahí para la una para la otra, porque son esencialmente familia, han crecido juntas y más que mejores amigas son hermanas. Luego también guiños a Ozu todo el tiempo, escenas en bares y de nuevo esos pillow shots o planos de transición, la ropa secándose en la terraza y demás. Y luego, así para antecitos de cerrar, estos son nombres también contemporáneos que en Japón están trabajando y que hacen guiños claros a Ozu. Iguchi Nami, una cineasta más bien desconocida, con una obra del 2004 que se llama Dogs and Cats, que desde los créditos rinde ese homenaje a cómo eran los créditos de Ozu, y que luego va a dedicar, o sea, también va sobre la convivencia de dos chicas, entonces también es un poco un discurso más actual, pero va a dedicar esas secuencias largas a actividades cotidianas aparentemente superfluas, como hacer la cama. O Naomi Kawase con Sweet Bean, que también es la idea de la familia escogida, pero también el paso del tiempo a través de las estaciones, como con Ozu. Y obviamente Ryusuke Hamaguchi con Drive My Car, que es más reconocido, digamos, en la actualidad. Esta obra de este ritmo tan pausado, tan minimalista, que un poco recoge esa idea de Ozu de
depurar el estilo, de ir reduciendo e ir quitándose más y más cosas de su lenguaje hasta quedarse solo con lo esencial. Sí, él dijo una vez, menos es más. Me he consagrado a la práctica de las artes menores. El último ejemplo que traemos es el de Abbas Kiarostami, que antes Nieves lo mencionaba, ¿no? Porque da la sensación de lo que en Ozu es un plano de transición, en Kiarostami casi podría ser toda la película. Y en el caso de Five lo es literalmente, ¿no? Five, Dedicated to Ozu, una película de 2005 que en realidad es un ensayo cinematográfico de contemplación al borde del mar, 5 secuencias, cámara fija, digital, en color, donde diríamos que no pasa nada, no hay actores, no hay palabras, no hay trama, y aún así como que la realidad le ofrece cosas, ¿no? Le ofrece unos patos yendo a un lado a otro, unos señores, que de hecho el segundo fotograma, esa secuencia está rodada en Gijón, cuando él estaba en el Festival de Gijón, se reúnen, es decir, que la vida se revela y siempre te regala más cosas. En el fondo lo que buscaba Kiarostami era también regalarnos ese momento de contemplación, ¿no? Lo que en Occidente a lo mejor el vacío, lo inmóvil, el silencio nos crea tensión, no nos gusta, desestabiliza las cosas, en Oriente se percibe como un momento de plenitud y de un camino interior al que rendirse, ¿no? Y al que dedicarse. Y es precisamente lo que Abbas Kiarostami crea en esta obra dedicada a Ozu, a través de esos 5 planos aparentemente vacíos, pero ya decimos que no es así. Es casi como nuestra coda final para despedir esta charla. Sí, simplemente a modo de despedida nos pareció bonito. Encontramos esto y nos pareció bonito cerrar. Wim Wenders lo dicen, esto es un fotograma del documental Tokyo Ga, pero también lo narra Jarmusch, que cuando fueron visitaron la tumba de Ozu. Wim Wenders incluso la visita con Shishu Ryu, que es este actor con el que Ozu va a trabajar una y otra vez. Y se encuentran con que la tumba de Ozu no tiene nombre ni tiene fecha. Y lo único que tiene es un carácter chino antiguo que se pronuncia como Mu. Y Jarmusch cuenta que preguntaba cómo se traducía y que le decían que era una expresión tan filosófica, tan espiritual, que era casi imposible de traducir. Pero que lo más cercano sería el espacio que existe entre todas las cosas. Y nos pareció muy bonito y muy diciente que estamos en el 2023, a 120 años del nacimiento de Ozu, 60 años de su muerte, y seguimos hablando de él. Y lo seguimos viendo en tantas películas, en tantos directores, en tantos ejemplos, que es un poco como si Ozu fuese ese espacio entre todas las cosas. Entonces, bueno, muchas gracias. Perdón por extendernos. Bueno, gracias a vos. Gracias a vos por condensar tanta información, autores, cinematografías en tan poco tiempo. Tuviste que meter ahí un poco o acelerador. Perdonad por extendernos. Nada. Nada, se alguén quer facer alguna cuestión así rápida antes de pechar, pois é o momento. Se ninguén ten nada, pois nada, damos por concluída actividade, gracias ás dúas. Gracias. Nada, como di ela, a importancia de Ozu é moi grande na historia do cinema, en concreto nesta parte do cinema que estamos tratando de reflexionar sobre ela hoxe, o sea que a seguinte actividade, que vai a ser online, pero ás 5 tamén se vai a transmitir nesta pantalla, o cal, se alguén quere achegarse e disfrutarla dende aquí, tomándose un café, podedes vir sen problema. Nada, nela, pois, 4 expertos e expertas na obra de Ozu, pois debatirán, serán, digamos, moderados por un cineasta tamén galego, tamén pois moi seguidor e aficionado ao cinema de Ozu. Así que, nada, vos animo a continuar formando parte do programa e gracias por vir e a santar. Gracias.